La policía en Usulután presentó a un joven quien fue detenido en el mismo lugar en que se originó un enfrentamiento a balazos entre presuntos delincuentes y policías. El hecho se dio en Cantón El Jutal de Jucuarán. En el mismo incidente en el que murió un presunto miembro de la MS en El Jutal, Jucuarán, se dio la captura de un joven a quien le encontraron un arma. La situación es que en el mismo lugar también él se hacía acompañar de otro sujeto de nombre José Gerardo Arévalo, alias El Grifo, quien pues también en ese lugar, debido también a la cantidad de personas, habían varios jóvenes que estaban pues en un entreno de fútbol o un partido de fútbol, y en el intercambio de disparos pues esta persona también disparó contra la humanidad de los agentes. La efectividad del personal fue tal que fue detenido con vida. La policía reporta que el arrestado enfrentará 2 cargos, señalando además que tenía en su poder un arma de alto impacto. Está detenido por 2 delitos, que es homicidio agravado en grave tentativa en perjuicio de los agentes policiales y una portación ilegal de arma de fuego. A él se le incautó una pistola calibre 40 milímetros. Este calibre es un calibre mucho más fuerte que el arma que usamos nosotros los policías. El oficial de la policía dijo que el detenido forma parte de una estructura que tiene un amplio territorio de operación delincuencial. Es miembro de pandillas también de la zona ahí, de esta zona de Jucuarán, específicamente de La Cabaña. Delinquen entre La Cabaña, Jucuarán, Vado Marín, y tenemos entendido que San Miguel también en la zona del Tránsito. El detenido, dijo el informe, será minuciosamente investigado para ver si está vinculado a una serie de hechos sangrientos cometidos en la zona de la captura, a partir del análisis balístico del arma que portaba. Alfredo Medina, TVO Noticias. Los sindicatos del sector salud rechazaron contundentemente la propuesta del gobierno y del Ministerio de Hacienda para pagar el escalafón 2017 solo a empleados que ganen hasta $1,500. Los burócratas dicen están unidos en el resto de organizaciones laborales que también demandan aumento, como son los maestros y también los policías. Unidos, los sindicatos de salud, educación y seguridad rechazaron la propuesta del gobierno para pagar, en el caso de los trabajadores del sector sanitario, el escalafón solo a los empleados que ganan hasta $1,500 al mes. Las leyes de la República son de estricto cumplimiento. Ni la ministra de Salud ni el ministro de Hacienda, por su antojo, pueden dejar de cumplir la ley. El escalafón es una ley de la República y aunque a ellos no les guste, la deben de cumplir. Que nosotros respondamos a algún partido político es absurdo, porque los derechos laborales no son de ningún color partidario. Los derechos laborales son derechos de los trabajadores, son derechos que están consagrados en la Constitución de la República. Entonces, cuando no se tienen argumentos para defender lo indefendible, lo más fácil es intentar descalificar al adversario o a la persona contra quien no se tienen esos argumentos. Entonces los trabajadores estamos exigiendo nada más que nuestros derechos, y como ella no puede explicar de ninguna manera que están violentando una ley de la República, entonces lo más fácil es tratar de desprestigiar el movimiento dándole un color partidario o una intención que no tiene, porque no se debe a ninguna de esas cosas. Según los representantes de los 3 sindicatos afectados por los incrementos salariales, el gobierno ha respaldado esa iniciativa argumentando falta de fondos. Sin embargo, esa postura es rechazada por los burócratas, quienes aseguran con esa salida solo serían beneficiados supuestamente los activistas del FMLN. Se advierte que el mayor problema del país es la polarización, pero ¿por qué se quiere trasladar la lucha de clases al interior del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Policía Nacional Civil? Pretendiendo dividir, haciendo público que solo se dará el escalafón a quienes ganan menos de $1,500. Y esto tiene una intención que es puramente electoral, pues el FMLN sabe que ahí se concentran las personas que han contratado no técnicos en sus 2 periodos de gobierno, menospreciando con esto la experiencia, la especialización y la antigüedad del resto de los trabajadores. Los sindicatos aseguraron que cerrarán filas y continuarán con las medidas de presión hasta que se cumpla la ley del escalafón, que a nueva cuenta señalaron no es negociable y quieren que se aplique
a cabalidad. En San Salvador para TVO Noticias, Josué Natambakis. Organizaciones de veteranos y lisiados de guerra del FMLN protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia para denunciar lo que ellos llaman bloqueo financiero contra el gobierno tras la resolución emitida por 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Los veteranos y lisiados de guerra del FMLN se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia, repudiando resoluciones emitidas por 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que, según los manifestantes, han bloqueado financieramente al gobierno central para desarrollar sus políticas públicas encaminadas a resolver necesidades de la población. Debido a las nefastas resoluciones que carecen de fundamento por parte de los 4 magistrados, el Estado ha dejado de percibir más de 1.400 millones de dólares, ocasionando daños directos al pueblo salvadoreño. Según las organizaciones afines al FMLN, los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional forman parte de un instrumento político de la derecha económica del país, por lo que evidencian su intencionalidad desestabilizadora hacia el gobierno. Inmediata derogatoria de las resoluciones que violenten el orden jurídico y constitucional, especialmente aquellas que bloqueen los recursos económicos hacia el gobierno. En los 900 millones de dólares, el 13% de contribución especial a la energía eléctrica, la contribución especial a las llamadas telefónicas en el exterior, el impuesto a las empresas que declaran en pérdida en su operación de producción o comercialización, ya que dichas resoluciones solo buscan desestabilizar políticamente al gobierno de la República. Y que le permita al gobierno hacer uso de los recursos, los cuales ha declarado inconstitucional, pero también estamos pidiendo que renuncien. Nosotros creemos que magistrados como los que tenemos no deberían de estar funcionando, ya que estos están respondiendo a una agenda política que no es la agenda institucional que deben de desarrollar. Los veteranos y lisiados de guerra del FMLN, donde también se incluyen a los sectores de la Fuerza Armada, se sienten amenazados, porque con el bloqueo económico que según ellos se ejerce desde la Sala de lo Constitucional, estarán siendo afectados los beneficios económicos y sociales que reciben por parte del gobierno. En San Salvador, Francisco Godoy, TVO Noticias. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos.